Pues muy buenas, como siempre, pulgar en alto y Playmobil, Regreso al futuro, calendario de Adviento. Esas tres temáticas van a formar parte de este vídeo que quería grabar durante un mes, pero que bueno, vais a ver todo junto. Así que bueno, aquí tengo unas cositas que van a formar parte de este vídeo y un poco de friquismo del que me gusta. Así que empezamos. Como siempre al principio del vídeo, la fecha, este vídeo sí que lo veréis dentro de varios meses. Hoy es domingo 1 de diciembre de 2024 y decía, calendario de Adviento, aquí tengo uno sin abrir, Playmobil, aquí bueno pues quizás lo veáis todo con la GoPro que estoy grabando, pero bueno, aquí ahora lo grabaré mejor. Este Playmobil también y Regreso al futuro, ¿no? Bueno pues este Playmobil y este cuadro del DeLorean por la parte trasera con esta misma matrícula metálica de California, de Golden State. Ya sabemos que esta sale pues hay tres películas de Regreso al futuro, obviamente, y bueno, pues esta es la del principio y luego pues se pone esta, esta réplica la verdad que está bastante bien, pero esta réplica, bueno, pues está un poco chunguela, ¿no? Pero ya sabemos que después el DeLorean tuvo esta matrícula también, de California, 2015. Esta tiene fecha 86, bueno. Y este póster del DeLorean que tiene esta matrícula, aunque originalmente el DeLorean de la película, la matrícula era distinta porque las letras eran un poquito más altas, esto de Golden State, pues no lo tenía. Y bueno, da igual, me hace ilusión tenerlo así, igual que las cosas que tienen relación con Regreso al Futuro. Ya he hablado en otros vídeos de Playmobil, que sacó el DeLorean, sacó más cositas de Regreso al Futuro, no realmente para niños, sino para, bueno, para los que fuimos niños en aquella época, que amamos esa película Regreso al Futuro, que por cierto, de Regreso al Futuro, este es el primer vídeo que estoy haciendo, pero tengo que publicar un par más. Algunos, si ha visto los vídeos que he publicado anteriormente de otro país, un viaje y tal, se puede imaginar de por dónde van los tiros, ¿no? Pero bueno, calendario de Adviento, Playmobil y Regreso al Futuro. Tengo aquí un calendario de Adviento típico del de chocolatinas, ¿no? Que todo el año me regala la madre de mi novia, o sea, mi suegra. Y la verdad que esto tiene 24 piezas, como todos los calendarios de Adviento. Y a mí personalmente, yo qué sé, ya veis que soy un poco goloso, me gusta el chocolate y tal, y esto no me va a durar 24 días, ni de coña, ni de coña. Con suerte me durará 4 o 5, vaya. Así que, ¿de qué va a ir realmente este vídeo? Vamos a ir ya al grano porque lo voy a grabar durante 24 días, aunque estará todo recogido en un vídeo, claro. Será eterno como siempre, pero bueno, me da igual. ¿De qué va realmente este vídeo? Con el teléfono estoy grabándome con este trípode, autograbándome, con el trípode con la GoPro, sentados en esta alfombra. Y lo que decía, el calendario Adviento, se acerca ya la Navidad, estamos 1 de diciembre. Este Playmobil de Regreso al Futuro, o Playmobiles de Regreso al Futuro que me regaló mi pareja hace ya pues 2 o 3 años, ¿no? Y lo tengo en su caja sin abrir. Yo pues ya no voy a jugar con esto, pues lo dejo en su caja sin abrir, da igual. Lo tengo decorando en una vitrina en el salón de la que ya hice vídeo también. Las matrículas que decía antes. Y bueno, pues este póster, ¿no? Este póster que también le tengo puesto ahí los laterales del marco, pues algunas cosas de otra cosa que compré también de Regreso al Futuro, ¿no? De las camisetas que tengo y tal, ¿no? Y luego lo que decía, además de este Playmobil, pues estos Playmobiles o Playmobils que conservo de cuando era pequeño, aunque realmente tuve algunos más, incluso algunos heredados de primos míos mayores, no sé si incluso eran Famóvil en vez de Playmobil todavía, una furgoneta azul y blanca que era de televisión, en fin, algunas cosas más heredadas de mis primos mayores, ¿no? Así que tienen 10 años más que yo, a lo mejor eran Famóvil incluso en vez de Playmobil. Bueno, tengo el American Truck, del que ya hice vídeo, que tiene ahí su conductor y todo. Por atrás, bueno, pues es así. Obviamente, y lo quería tener desde que lo vi cuando era pequeño, esto lo conservo todo desde que era pequeño. El Jeep, con, bueno, herramientas y sus cosas y tal, los neumáticos de recambio, los dos pilotos, con el remolque, con su herramienta. Aquí esto para cuando para el remolque se pone debajo de la rueda, para que el remolque no se vaya, auténtico. Estas cosas ya no se hacen para los niños.
Esta moto, bueno, pues pasó por mis manos con Eddie, con Tipa y tal. Bueno, pues es una Suzuki realmente. Esta una Honda, también había otra que era blanca, también había una Kawasaki, bueno. Pero este remolque traía esto. Y por aquí atrás, pues algunas pegatinas de época, ¿no? De amortiguadores Koni, de la Federación Andaluza de Motociclismo, de Tuve Sport. Bueno, eso, le falta el piloto izquierdo. Bueno, me lo pasé muy bien cuando era pequeño jugando con todas estas cosas. Y también, bueno, pues el gato este, esta caja con herramientas y el coche de rally, que realmente es igual que otro coche que había también en otros colores, pero tiene este faldón delantero con esos pilotos de largo alcance Gela, ¿no? Así que bueno, pues esto por aquí, Famóvil, ahí lo veis, Famóvil System 1976. Bueno, ¿de qué va realmente, una vez que he enseñado todo este vídeo, de qué va todo esto que tengo aquí, una vez que he enseñado todo esto que tengo aquí, de qué va a ir este vídeo que voy a grabar, repito, durante 24 días? Bueno, pues ¿de qué va este vídeo que voy a grabar durante 24 días? Pues mi sobrino Gonzalo, el hijo de mi hermana, que ahora mismo estamos, repito, a 1 de diciembre de 2024. Bueno, pues este 19 de diciembre del 24 cumple un añito, está el tío que no vea, ya empieza a correr y no vea. Bueno, pues mi sobrino Gonzalo, a través de mi hermana, relacionado con los Playmobil, con Regreso al Futuro y con el calendario de Adviento, aunque yo no soy muy de Navidad, no me gusta este tipo de celebración, bueno, no soy muy fan de la Navidad. Pero tarea a lo mejor que tengo la voz tomada, estoy un poco resfriado. Mi sobrino Gonzalo, a través de mi hermana, me ha regalado esto que tengo aquí. Un calendario de Adviento de Playmobil y de Regreso al Futuro. Está sin abrir. Está sin abrir. A diferencia de los antiguos Playmobil, de cuando yo era pequeño, que también lo grabo por aquí, que realmente está en la parte delantera, que no me he enseñado la parte trasera. Bueno, esta es la parte delantera. A diferencia de los Playmobil cuando yo era pequeño, que lo primero que hacía era lo sacaba de la caja, lo sacaba de las bolsas, los montaba, porque venían distintas bolsitas, los montaba y tal, y tiraba esas bolsas, tiraba esas cajas y tal. A diferencia de esa época, hace ya pues 30 años, o incluso un poco más, este es 2025, 8 de marzo de 2025, cumplo 37 años. En aquella época tiraba las cajas y todo. Pues aquí, aunque vamos a sacar todo lo que hay aquí, las cajas y todo las pienso conservar. Las guardaré ahí en los altillos del armario o lo que sea, las pienso conservar. Ya nada de tirar cajas ni nada, de hecho, esto lo tengo hasta guardado en su caja sin abrir. Si no voy a jugar ni nada, ¿para qué? Aquí están perfectos los Playmobil estos. Está el de 1955, 2, con el periódico de Salve en el reloj de la torre, y Marty con la guitarra con la que toca Johnny B. Good, ¿no? Bueno, qué temazo, Johnny B. Good. Bueno, hoy es día 1, vamos a sacar la primera figura. No sé cómo estará esto guardado, cómo estará, si se abrirá sin saber lo que hay detrás de cada número, no tengo ni idea. Lo mismo lo abre y ya se ve todo, pero bueno, quiero morderme un poquito la uña, a diferencia del de chocolate, que lo abro y me como uno, luego me como dos, luego me como tres. Vamos a ir uno por uno hasta el día 24, aquí. Por aquí pone que es cada número. Aquí es Marty, el 2 es la guitarra, el 3 el amplificador este. Bueno, el 13 es el cartel de Twin Pines, que luego ya sabéis que fue Long Pine, porque Marty viajó al pasado y se cargó un vino de Peabody. Bueno, pues más cositas que por aquí. Aquí, por ejemplo, el 19 es el cartel del baile del encantamiento bajo el mar. Bueno, los que somos frikis de esta película sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Así que vamos a abrir la caja y vamos a ver, pues, de qué es el día 1, aunque ya lo sabemos, pero a ver qué hay dentro de la caja. Repito, está sin abrir. Me voy a traer un cúter o levanto esta pegatina mejor para no romper esto. No, si levanto esto, lo mismo se rompe el cartón. Voy a traer un cúter y rajo por aquí un poquito. Con el cúter. Decía que tengo pendiente algunos vídeos de Regreso al Futuro, después de que veáis este, para no andarme por las ramas, porque a mí no me gusta eso de adivinar que no sé qué.
tengo 20 euros en el que voy a decir, según Google Maps, todas las ubicaciones o el 98% de las ubicaciones de Regreso al Futuro, dónde están, para que la veáis en Google Maps si os interesa. Y luego tengo otro, que es el guapo, que es que como he estado viajando por Estados Unidos y haciendo la Ruta 66, he estado en vivo y en directo en esas ubicaciones de Regreso al Futuro. He estado en la casa de Marty McFly, incluso la vecina ha salido a vernos, nos ha dado unas cositas bastante interesantes. De hecho la voy a buscar y también la voy a enseñar aquí. Bueno, pues fijaos este papelito, que es un folio blanco. Bueno, pues esto tiene 3 fotos y una imagen del carnet de conducir de Marty McFly. Y estas son unas fotos originales de la grabación de aquella mitad de los años 80 que hizo la vecina que vive en la izquierda de la casa de los McFly, que sigue viviendo allí, y me explicó un montón de historias y de todo. Allí una mujer súper amable, lo vais a ver dentro de un par de vídeos si todo sale bien, ¿no? Después de este vídeo vendrá el de las ubicaciones de Google Maps y luego vendrá allí en Estados Unidos visitando muchas ubicaciones de Regreso al Futuro. Lo veréis raro con la GoPro, pero bueno, fijaos el carnet de conducir de Marty McFly. Ahí lo veis, estas fotos de época. Bueno, esto lo dejas por allí. Y ahora sí, cogemos el cúter y vamos a abrir esto. ¿Sí? Esto, el cúter siempre lo bajamos y lo cerramos. Nada de dejar el cúter por ahí así, pero si hay un brillo chico por aquí o lo que sea. Siempre lo bajamos. A ver. Está pegado por aquí. Esto se llama unboxing. Y la verdad es que los vídeos de unboxing para mí son un coñazo. No quiero romper mucho esto, pero a ver cómo se abre. Por aquí tiene otro y por aquí tiene otro. Vamos a ver. Esto por aquí. Y esto por aquí. Esto lo vamos a apartar de aquí de momento. Esto lo apartamos de aquí de momento. Y no ves qué pedazo de caja, ¿eh? Me recuerda a la caja en la que venía el American Truck, esto, que también era bastante grande. Bueno, las cajas Playmobil que solían ser grandes. Vamos a ver. Aquí tenemos otra caja, pues la que viene todo esto. Pues también, bueno, este el que tengo ahí, la referencia 70.459, y este el de DeLorean, que también muy guapo, también muy guapo. Aparte creo que se le plica la rueda, sí, aquí está. 70.317. Bueno, y esta es la 70.574. Esto lo vamos a abrir ahora. Hoy en día 1 abriremos el 1. Pero ¿qué tenemos por aquí? Tenemos esto, que no sé realmente bien lo que es. Iremos viendo. Tenemos esto, que parece algunos bancos o algo, no sé. Esto, que es como una torre de estas de electricidad. Esto parece el cable en el que se tira Doc desde el reloj de la torre hacia la farola. Y esto parece una farola. Sí, esto parece la farola. Y luego aquí tenemos, pues fijaos, para montar el reloj de la torre. Esta es la zona donde está el ayuntamiento y tal. Esto irá así. Así, pienso yo que irá. Pues este es el jardín que hay delante. Esto por este lado. Aquí están las marcas de fuego que hace el DeLorean. Y aquí, este es el último que hay en la caja, pues el reloj de la torre, que va aquí delante, parece. Esto parece que va aquí como sobrepuesto o algo así, ¿no? Con la escalera. Bueno, ya iremos viendo cómo va todo esto. Y lo que decía, en aquí que hay. Voy a traer las tijeras para abrir las cosas bien. Y luego, bueno, ya que se ha abierto, la tenemos que abrir así. Esto dentro de 20 o 30 años lo mismo vale un dineral, pero yo quiero disfrutarlo ahora, que es lo suyo. Ahora gente a lo mejor se ha comprado unidades y una la disfruta ahora y otra la conserva por si dentro de 30 años vale 20 euros más. Tontería.
Bueno, a mí es que no me gusta la especulación, ya está. Vamos a abrir este paquetito. Ahora voy bien esto con el móvil para que esté también aquí inmortalizado, así, de la grabación en la época. Este Marty creo que era la sobrina de la mujer, que ya obviamente mayor, que vino allí con nosotros, la vecina. Y bueno, pues esta licencia de conducir, ¿eh, lo veis? Esto nos lo regaló ella, firmamos un librito que nos sacó. Y ya grabó también esto con el teléfono. Aparte, fijaos qué gracioso, he sacado lo que había en esa bolsa. Ahora abriremos, repito, el número 1 de hoy día 1, vaya el número 2, así, hasta el 24. He sacado lo que había en esa bolsa. Pues también grabo esto que decía antes. Esto no sé si será un banco de la calle o yo qué sé. Aquí, bueno, pues te vienen como instrucciones del montaje. Ahí está, ¿lo veis todo esto? Bueno, aquí todos los Playmobil que han sacado. El DeLorean, este que yo tengo, este que también tengo, el Toyota, ahí lo veis. Ahí está referencia, 70.633. Y aquello, 70.634. Dentro de esa bolsa vería esto, que no sé si puede ser de una farola o yo qué sé. Vería esto. Y lo más gracioso, fijaos qué pasada. Como en los 90, ¿os acordáis aquello que venía a veces con los cereales, que hacía así y desaparecía? O con los tazos, ¿no? Bueno, pues la foto de Marty con su hermano, clase del 84, aquí en la camiseta lleva un Playmobil, ¿lo veis? Pero desaparece cuando tiene que tocar aquella canción de Johnny B. Good y veis, está desapareciendo la foto con este mismo fondo y veis que Marty también está como desvaneciéndose, ¿no? Y al final, bueno, pues los padres se besan y todo vuelve a la normalidad, incluso mejor de lo que era al principio de la película, ¿no? Por cierto, no he empezado todavía el calendario ese con chocolate, pero esta noche lo empiezo. Yo es que soy, repito, me gusta mucho el chocolate. Me da igual que mi vídeo se haga largo aquí en la escala de tiempo. Lo divido en capítulos para que sepáis de lo que va tratando el vídeo en cada momento. Así que, bueno, la marca del DeLorean en el suelo, que estaría más o menos por aquí, porque pasa por aquí y Doc se tira desde el reloj de la torre a la farola que estaba por aquí. A lo mejor esto es para anclar alguna farola, o yo que sé, ya veremos. Ahora separaremos todo eso, vamos a abrir ya la primera pieza. Pues como digo, hoy día 1 vamos a abrir la número 1, no veas, con la cantidad de piezas que tiene esto, que más incluso tenía la boleta del Playmobil, o el fuerte, en fin, pero bueno, esa yo no lo tuve, nunca me hicieron mucha gracia. Siempre me gustaban más las cosas de moto, incluso también tuve alguna de bici, que tenía unos BMX incluso. Con la cantidad de cosas que hay aquí, un niño chico, es que en 5 minutos la caja abierta ya has perdido alguna, seguro. Vamos a abrir la número 1. Así, ¿qué tiene dentro? Joder, está bien metido, ¿eh? Pues la número 1, ya no sabemos nada. Tiene a Marty McFly. Joder, vosotros sois como yo, que ya yendo incluso camino hacia los 40 o incluso más, hay gente yo conozco así con 50 y con más, que sigue siendo niño pequeño. Pues yo me siento así totalmente. Yo ahora mismo estoy, no sé si igual, pero muy parecido a una mañana de Reyes Magos, sabiendo lo que tengo, pero me hace ilusión, ¿no? Me hace ilusión. Así que aquí lo tenéis. El número 1, ahí está. Marty McFly, aquí tiene esta imagen que tiene también en 1985, que está con Jennifer en el banco, al principio de la película, ¿no? Cuando se dan un beso, que viene el padre de Jennifer en el AMC a recogerla, que le pone su número de teléfono ella porque va a casa de su abuela, creo. Pues ese es el de esta escena. Es el de esta escena casi al principio de la película, que además... justo en esa parte, un poquito antes de esta escena, se ve que va Marty andando con ella, que se gira a mirar a unas tías, y se ve una Honda XL, motor muy parecido a la Honda Dominator que yo tuve, de aquellos 80, y es curioso porque claro, en ese vídeo en esa época está nueva, ¿no? Está nueva, un motor. Joder, estoy de lo un poco fatal. Así que hemos visto la primera figura, voy a grabarla con el teléfono y mañana día 2 pues pasaremos a la segunda, que es la guitarra. Pues se me estaba refiriendo a esta escena.
Si habéis visto la película 1000 veces como yo, sabéis a lo que me refiero. Y hemos visto este Marty. Ahí está. No sé si está mal tamaño Playmobil real o un pelín más chico. Voy a compararla con los pilotos de motocross, por ejemplo. Así. Un pelín más chico. Muy poco realmente. Podemos quitar la gorra, si no se va el pelo también. Ahí está. Son iguales realmente. Ahí está, ¿no? Le faltan las Nike, ¿eh? Le faltan las Nike. Bueno, eso, ponemos el piloto nuevo en su sitio. Y ya hemos visto el día 1. Mañana vamos con el día 2, que está aquí. Pues de este día 1 ya hemos visto esta figurita. Ya el vídeo, ya pues, una y será larguísimo, pero me da igual. Luego espero que no tardaremos tanto. Será al final el día a día, hasta el día 24, abrirla, enseñarla y en todo caso contar en qué escena sale de la película. Como veis con la GoPro. Ya está. Nos vemos mañana, 2 de diciembre de 2024, lunes. Así que la 1 ya lo hemos visto. La 2 ya sabemos cuál va a ser, pero hay que sacarla. Está aquí. Nos vemos mañana. Bueno, pues seguimos con este vídeo. 2 de diciembre de 2024. Otra camiseta con otro DeLorean. Que también me la regaló mi suegra hace un par de años, creo. O el año pasado. Creo que el año pasado. Está chula. Aparte tengo otra que me regaló mi pareja también en el otro cumpleaños, otro año. Yo es que soy fácil de regalar. Bueno, ya está. Si algo relacionado con las motos, con Regreso al Futuro o con una, dos, tres cosillas más, ya está, ya me ha ganado. Así que el queso también me gusta mucho y me quiero regalar un queso. Vamos con el número 2. El número 1 era Marty, ahí está, en la escena de la primera película. El número 2 es una guitarra como con algo a ponerse en las muñecas o algo. Creo de relación con la parte 3, que es como el amplificador que Doc se deja conectado, que eso lo veremos mañana el día 3. Bueno, vamos con eso al número 2. ¿Dónde está? Aquí. Lo abro in situ. A ver, sin romperlo demasiado. Así. Un niño pues hubiese hecho así, ya no hubiésemos cargado esto, en fin. ¿Qué hay? El número 2. Está esto, ¿hay algo más? No. El número 1, nada. Bueno, pues el número 2 también lo hemos sacado. Está esto. Está esto. Vamos a abrirlo bien, vamos a abrirlo con las tijeras. A mí esto, incluso las piezas de moto que pido, no me gusta la gente que hace así y se carga el plástico. Las cosas vamos a hacerlas bien. Con unas tijeras abrimos esto. Aquí las tijeras ya. Lo que voy a hacer, aunque aquí te viene como enseñé ayer, bueno, lo habéis visto hace un momento, todos los escenarios del reloj, la torre del ayuntamiento, la farola y tal, lo que voy a hacer es abrir todas las figuras y el día 24, cuando abra la última, haré el escenario completo que viene aquí. Aquí es que viene todo mezclado, pero aquí se ve cómo va a ser. Esto son como varias escenas dentro de una misma imagen. Es como, no sé si se llama eso. Tiene algún nombre, eso, tiene algún nombre. Vamos a abrir esto. Así. Lo abro entero. Yo es que soy un poco friki para esas cosas, no sé. Esto y esto. Así. Tenemos unas piececitas muy pequeñas que irán quizás en las muñecas. Ay, se me va a caer. Con la GoPro a lo mejor lo veis chungo, pero lo grabaré con el teléfono. De estas te vienen 2. Y la guitarra viene como en 2 mitades, en 2 partes. Esta con una cuerda, la cuerda es de goma. Así, una guitarra eléctrica. Y esta parte. Ahora lo grabaré con el teléfono y ya, bueno, pues la dejamos montada. Esto va así encajado a presión y bajilo y ya está. Así que vamos a ponerlo. Y seguro estoy viendo en la imagen estos son como unas muñequeras que se ponen aquí en la figura que cogí ayer del día 1. Así que grabo esto con el teléfono y ahora ponemos esto. Aquí se ven, son como varias escenas, ¿lo ves? Aquí está Biff
con la cara de malo. Marty con el monopatín del 55 de madera. Aquí ha pasado el DeLorean con el fuego. Esta torre de tensión. Esta farola. Bueno, son como varias escenas dentro de un mismo así imagen, ¿no? Ahí lo veis. Bueno. ¿Qué venía aquí? Que saca con estas tijeras. La guitarra. En dos mitades. Ahí lo veis. Y esto, que es como una muñequera. ¿Lo veis? Así. Que yo creo van aquí. Porque aquí viene. ¿Las veis ahí? Ahí está. Y luego por aquí se ve esa guitarra. ¿Lo veis? Las muñequeras y la guitarra. Ahí está. Pues ya que estamos se las ponemos y vamos a dejar la guitarra montada y la muñequera la vamos a montar también. Fijáis, las muñequeras van de ancho a pequeño, o de pequeño a ancho, como lo veis, no es completamente liso. Y por dentro tiene como un rebaje, lo que pasa es que es muy difícil grabarlo. Es muy difícil grabarlo. Ahí como un rebaje para que coincida con la manga. Ahora no enfoca esto. Para que coincida con la manga, no está enfocado, pero bueno. Para que coincida con la manga de la chaqueta de Marty. Es más difícil explicarlo que hacerlo, pero bueno, está bien diseñada la pieza, la verdad. ¿Lo veis? Va como de fino a ancho y por dentro tiene un rebaje para que encaje en la chaqueta de Marty. ¿Lo veis? A ver si yo pienso que se ve mejor. Así que esto listo, vamos a montar la guitarra. Listo, encajado y la guitarra también. Ahí lo veis, encaja con un clic, queda bastante sólido y la verdad es que está bien diseñado. Ya esto no es plan de andar otra vez sacándolo de donde está metido, porque como intentemos sacarlo, esta parte podemos partirla, ¿no? Que tengo mucha experiencia con Playmobil. Bueno, así, por aquí tiene algo grabado. Playmobil, por ahí se ve. Y Playmobil, por ahí se ve. Algunas referencias. Lo que pasa es que es muy difícil grabarla. Bueno, ya está. También tenemos la guitarra de este día 2. ¿Qué tendremos mañana si enfoca esto, si le da la gana de enfocar? ¿Qué tendremos mañana, el día 3? Pues ahí está, ese amplificador que ya sabemos lo que pasa al principio de la película, que revienta de tanta energía acumulada. Así que ya tenemos los 2 primeros días. Nos queda hasta el 24, un calendario de Adviento de Playmobil de Regreso al Futuro. Chulísimo, nos vemos mañana. Hoy es martes 3 de diciembre de 2024, continúo con este vídeo con la tercera camiseta un poquito relacionada con Regreso al Futuro que tengo, la tercera y última. Ya he grabado antes en los anteriores vídeos que habéis visto las otras dos y esta tercera, que es la última ya que tengo, no tengo más. Así que vamos a continuar con esto. El otro día lo dejé todo recogido dentro de su caja, pues porque eso, lo que voy a enseñarlo aquí, lo recojo y el otro día lo vuelvo a sacar y tal, ¿no? Y el último día 24, cuando ya saqué la última figura, que por cierto, ahora comentaré algo sobre esto que opino y que mi hermana también, que al final es la que me lo ha regalado, diciendo que ha sido Gonzalo, ¿qué opino de esto, no? Vamos a sacar la tercera figura. Así que, bueno, ¿qué quiero decir ya que estamos viendo esto antes de abrir la caja? En esta parte trasera de la caja, aquí te viene el calendario de Adviento ya con los números, ya lo he grabado antes, con los números y con todo lo que tiene cada número. ¿Y en qué calendario de Adviento de chocolate o de chuchería, lo que sea, tú ves lo que hay detrás antes de abrir el número? Pues en mi opinión, y esto se lo digo a algún responsable de Playmobil si viese esto, creo que estaría mejor que esto fuese sorpresa, o sea, que tú abras el número, por ejemplo, el número 11 y te encuentres con la escafandra esta que es la que se pone Doc, porque la 16 es la que se pone Marty, que es amarilla, la 11 es la que se pone Doc, que es blanca. Te la encuentres de sorpresa, no veas esta parte trasera de la caja y ya sepas lo que va a tener cada número. No sé, lo suyo es que fuese de sorpresa, no que ponga aquí qué te va a encontrar antes de que abras la caja, ¿no? Es mi opinión, Así que ya está, no me rollo más, vamos con el número 3, que estáis viendo y lo dije anteriormente, ya está grabado, es pues el altavoz que revienta Marty al principio de la película número 1, ¿no? Que había una sobrecarga y cuando enchufa la guitarra eléctrica y encima la pone a tope, cuando le da la primera vez, ¡pum!, sale volando hacia atrás, ¿no? Así que vamos a abrir el número 3. Por cierto, antes de abrirlo me está dando cuenta
en algunos vídeos que estaba grabando, que estaba enfocando, en vez de como estoy ahora mismo, un poquito más hacia allí, y como la GoPro abarca tanto con el objetivo ojo de pez, se ve que no tengo puertas. Y es que ya estoy, bueno, estoy ya casi 99% terminado, una obra que estoy haciendo en casa y todavía estoy sin puertas. Es muy fácil andar por la casa cuando no tiene puertas, pero es muy feo, ¿no? Así que se ha visto antes con el objetivo eso. Si no habéis fijado, pues podéis echar para atrás. Eso antes de que alguien lo pueda comentar. ¿Qué haces en la casa que no tienes puertas? Eso, ya lo comento yo, no te preocupes. Así que vamos a abrir el número 3. Pues abro la caja, esto lo he dejado tal cual estaba ayer para que no se pierda. Esto ni le he quitado la cinta esta ni nada. Va a estar tal cual hasta el último día 24 que montaré todo el conjunto, ¿no? Todo el escenario. Esto así, estos cartones así también por aquí. Aquí en el número 2 he puesto la bolsita, es la que venía lo del número 2, pero como lo del número 2 está incluido en el número 1, pues en el número 1 he puesto eso, el muñequito con la guitarra y con las muñequeras de esa chaqueta. El número 3, ¿dónde está? El número, aquí, es el más grande, es el más grande. Así que vamos a abrirlo. Mira, aquí está el DeLorean con la matrícula Out of Time de California. Vamos a ver, vamos a romper mucho esto. Así. Mira, viene con una pegatina. Y también como en varias partes viene esto que es como la estructura. Ahí pone también Playmobil 2000 no sé qué, bueno, ahora veremos. Viene esto y viene esta pegatina. ¿La veis? Ahora habrá que pegársela. Y ya, como aquí no se caiga esto, aquí en el número 3 no viene nada. Así que vamos a apartar esto y vamos a montar el altavoz. Bueno, Back to the Future. La veía yo con mi padre. Jo, a mi padre le encantaba estas películas. Y las cosas así de como del futuro y de cosas así de ciencia ficción le gustaban mucho. Bueno, la 1 ya, la 2, la 3, que repito es el más grande. Ahí está. Y tiene estas tres partes. Tiene como un código por aquí y esto por aquí. Ahí pone 2020, no sé qué, Germany. Bueno, pues vamos a montar esto. No parece muy difícil, ¿no? Pues ya está, simplemente me tengo que encajar unas pestañas que hay aquí y otras que tiene por ahí dentro. Encaja aquí arriba y aquí por la mitad más o menos. Y ahora, bueno, pues hay que ponerle las pegatinas. La verdad es que son súper ochenteras, ¿eh? Y ahí pone también la mansión de Dr. Brown destruida. Ahí está enfocado, yo creo que bien. Hill Valley Telegraph. Bueno, vamos a pegarlo. Cierto, antes de pegarlo he visto un fallo, o no sé si es que habrá varias versiones de esto, no creo. He metido más la mano por aquí por si faltase algo y no. Simplemente trae esto, para pegar aquí. Y qué fallo, que la fotos de los científicos, cuando empieza a Einstein o a no me acuerdo a qué científico, no se puede, no sé qué, no se puede. Albert Einstein era a Edison, creo, era a Edison. Esta foto de los científicos que hay ahí no viene, sí que viene esto, que está aquí, pero no viene la foto de los científicos. Viene esto, por ejemplo, que aquí no viene, o es que esto está puesto por dentro del mueble, no sé, voy a mirar otra imagen que haya por aquí. Ah, amigos, fijaos en esta. Aquí sí está como tiene que ir, ¿lo veis? Está como esta radio por este lado, aquí el periódico y aquí lo que es el altavoz. Ahí sí me cuadra. Pero las fotos de los científicos que hay aquí, ahí no vienen. Así que bueno, vamos a ponerlo tal cual está ahí. Pues listo, igual que allí, aquí tenemos este super altavoz, o como se llame, que revienta al final, bueno, al inicio de la primera parte. Con la pegatina puesta, ahí está. Ahí está. Brown State Sold to Developers. Ahí está. Bueno, pues ya está. Mañana seguiré grabando aquí. Mañana iremos al 4. Bueno, seguimos con este vídeo. Hoy es miércoles 4 de diciembre de 2024.
Hoy no tengo una camiseta de Regreso al Futuro ni del DeLorean, pero tengo una camiseta que tiene algo que ver con Regreso al Futuro. Todavía no habéis visto los vídeos porque si está publicándose este, aún no se han publicado. Si estáis viendo este vídeo una vez pasado un tiempo, pues quizás sí se han publicado, a lo que me voy a referir ahora. Esta camiseta me la compré poco antes de visitar las zonas en California que tienen relación con Regreso al Futuro, ¿no? Si conocéis la moto de campo, conoceréis esta marca y estas marcas que hay por aquí. Bueno, me la compré en un sitio mítico para los que nos gusta el motocross, el enduro, el supercross, el trail. También he hecho un vídeo aparte de ese tema allí en California. Pero bueno, volvemos con el tema de Regreso al Futuro. Vamos con el apartado 4, a ver qué nos encontramos, aunque como dije ayer, pues ya con esto, que en mi opinión no debería estar en la caja, pues vamos a ver qué es lo que hay. Hay aquí como, no sé, unas partes verdes, serán de alguna farola o de yo qué sé. Así que vamos a abrir el apartado 4. Igual que hice con el 1, que está aquí el Playmobil con su parte 2, aquí en la parte 3 está el de este que hice anteriormente, ¿no? También con la parte esta donde estaba la pegatina. Yo lo guardo todo. Los que somos frikis, ya tenemos una edad y tal, en aquella época los Playmobil lo primero que hacíamos era tirar todos los envases. Por eso hoy en día los Playmobil de aquella época que tienen sus cajas originales pues están más cotizados, obviamente, ¿no? Yo no guardo nada de eso. Igual que la PlayStation que ayer creo, no sé, se cumplieron 30 años que se lanzó la PlayStation en el 94, día 3 creo, sí, día 3. Se cumplieron 30 años de la Play. Por cierto, ahora acabo de llegar de ponerme la vacuna de la gripe. Me han puesto en el acto. Cosas que cuento yo en directo. Vamos con el apartado 4. Este es muy chiquitito. Ahí está el 4. Vamos a ver. Así. Pues no es una sorpresa, pues como digo, ya sabía lo que iba a tener aquí. Unos palitos que serán de una farola o algo, ¿no? Así. Esto. Y lo que voy a hacer es que como esto no se lo puedo añadir a nada de lo que ya tengo y tampoco me va a aportar nada el abrir la caja ahora, en la bolsa ahora, que igual que he explicado antes, yo las bolsas las abro con una tijera, no me gusta romperlas ni nada. Las piezas de moto las hago igual, pues las voy a poner aquí y mañana seguiré grabando con el 6 que está aquí. Así que ya está, voy a grabarla con el teléfono para que veáis, pero vaya, no tiene mucho misterio. Ahí lo veréis muy cerca con la GoPro, con el ojo de pez. Bueno, voy a grabarla con el teléfono y mañana seguiré con el 6. Pues como digo, el 4, ahí no tiene más nada, y es esto. La explosión de plástico, intentar. Bueno. Esto son como dos piezas largas, una más larga que otra, y otras dos que hay por ahí que parecen iguales, ¿no? Eso no sé si le pertenecerá a alguna farola o qué. Aquí se verá. Será algo de esto, porque allí también hay trozos de una farola, parece, ¿no? Así que no sé, no me suena que pueda ser otra cosa. Así que bueno, ya está, no me enrollo más. No, el 6 no, mañana 5. Mañana veremos el 5, así que nos vemos mañana. Bueno, pues continúo con el vídeo. Hoy es jueves 5 de diciembre de 2024 y vamos a abrir el huequito número 5. Igual que ayer, bueno, pues tengo todo aquí guardado. Voy otra vez desmontando todo esto y aquí tenemos. Bueno, aquí guardé lo del otro día, el día 3, el día 4 también está en su bolsita, el día 5 está aquí. Así que vamos a abrirlo, que es el día 5. No he mirado ni lo que pone aquí atrás, la chuleta que tiene aquí atrás, que no me gusta, que esto no debería estar aquí, porque el calendario de Adviento tiene que ser sorpresa. Así que hoy sí que va a ser sorpresa porque no lo vi. El día 5 que es... Bueno, pues tiene aquí como... no sé qué es esto. Parece como a lo mejor la parte de arriba de alguna farola o lo que sea. Y esto va aquí metido, estas bolas blancas hay por aquí.
No tengo ni idea. Bueno, igual que hago siempre, voy a grabarlo también con el teléfono para que veáis. Voy a coger el ordenador para que veáis que realmente hoy es jueves 5 de diciembre de 2024. 5 y decía jueves 5 de diciembre de 2024. Ayer se publicó este vídeo del Rally de los Montes de Málaga. El otro día este de esta camiseta Chesterfield. Y tengo programado para el siguiente domingo este del pedal del cambio de la R1300 GS, que es de plástico y se rompe. Hay que comprar el del Pack Enduro, no sé qué historia. Ese está programado ahí, pendiente de publicarse para el siguiente domingo, para que veáis que voy día a día. No soy una ansia y abro todo y lo monto y luego miento que yo día por día, ¿no? Voy realmente día por día, jueves 5 de diciembre de 2024. Y esto es lo que venía en el hueco 5. ¿Lo veis? Así, vamos a verlo, la caja por ahí atrás. Pues la caja, si vemos el día 5, sí que parece como algunas farolas o lo que sea. Sí, parece las de esta cena, o al menos quizás son de un par de cenas, no sé. Vamos a verlo aquí en el dibujo de delante. Sí, fijaos. Aquí en las escaleras del ayuntamiento, ¿lo veis? Son estas que hay aquí y estas que hay aquí. Por lo que no sé si montarlas ya o dejarla aquí en la bolsita. Yo creo que la voy a dejar en la bolsa, por total, ¿para qué la voy a tener montada? La voy a dejar en la bolsa y cuando sea 24 de diciembre, que ya abra la última pieza, que la pieza número 24 es Doc, ahí está, uno de los Doc, porque aquí hay otro. Aquí está el del inicio de la película 1, cuando le disparan y el DeLorean aparece. Fijaos, aquí también está la matrícula del DeLorean. Ahí. Y aquí, bueno, pues otro Doc. Ahí está, el del 55 parece, ¿no? Ah, sí, este. El que salta desde el reloj, ahí, por el cable, cuando viene el rayo. Así que bueno, las farolas de hoy día 5 las voy a dejar en su bolsita y las montaré el día 24. Estoy grabando ahí con la GoPro. Sigo grabando de mañana, pues obviamente será viernes 6 de diciembre de 2024. Mañana nos vemos. Bueno, seguimos con este vídeo. Hoy, viernes 6 de diciembre de 2024. Hoy es el Día de la Constitución, hoy es fiesta nacional. Y vamos a abrir la parte número 6. Que si miramos la chuleta de aquí atrás, pues es aquí. No sé si lo veréis con la GoPro. Es Jennifer, que sabéis que Jennifer, pues la primera era una actriz, luego en la siguiente fue otra, ¿no? Así que bueno, y tuvieron que repetir varias escenas, de hecho. Así que eso, vamos a abrir de nuevo igual que hice ayer, lo volví a guardar todo igual, todo esto lo sacamos, y aquí el 6 está, ¿dónde está el 6? Aquí está el número 6. Así que vamos a abrirlo. Y aquí está Jennifer. Ya no sale más nada. Por aquí está guardado lo de los otros días. Esto lo guardamos aquí. Y aquí tenemos a Jennifer. He mirado también, el número 7 será, creo que he visto accesorios para Jennifer. No sé si un bolso, alguna cosita aquí en la muñequera. Dejar los tacones. Atrás pone en escena, ampli, no sé qué. Bueno. Os está saludando Jennifer. ¡Hola! Así por aquí, tiene algo escrito, ahora lo grabaré con el móvil. Así que este es el sexto día que dedico a este calendario de Adviento de Regreso al Futuro de Playmobil. Voy a grabarlo ahora con el teléfono. Pues eso, sexto, ahí vacío y... que se me cae. Aquí tenemos Jennifer Parker. La grabo por aquí. La grabo también por aquí, ahí veis lo que pone. Sus taconcitos, su melena, sus coloretes por aquí, esa camisa que lleva por dentro. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este sexto apartado. Mañana nos veremos en el 7, que está aquí arriba. Se ve chiquitito, creo que según he visto las chuletas son accesorios para Jennifer. Mañana seguimos. Pues continuamos. Hoy es sábado 7 de diciembre de 2024. De hecho... si lo graba el móvil, por aquí lo verás. Son las 12 de la mañana menos 5. Ahí está. Bueno,
sábado 7 de diciembre de 2024. Vamos con la parte, con el punto número 7, que esto, unos accesorios para Jennifer, parece por aquí. Así que un bolso, una muñequera, un par de libros y lo que llevaba al principio del inicio de la 1, ¿no? Que vuelvo a repetir, la Honda, la gente pitando, la Honda XL600, si no recuerdo mal, si no era una XL, era una XR, no sé qué, creo que era XL, que sale en esa escena del principio y se ve nuevecita impoluta, año 84, 85, esa época, Honda, maravillosa esa moto. Y lo digo pues porque yo tuve una Honda Dominator de enero del 89, primera versión año 88, con arranque a pedal y también a botón, que ya más o menos es el mismo motor, una roca, ¿vale? Así que bueno, vamos a abrir el punto número 7. De nuevo pues saco toda esta historia como lo guardo todos los días. Y aquí tenemos esto, que el 7 está aquí arriba. Es chiquitito, ¿lo veis? Así. Es muy chiquitito, ¿lo veis? Y viene en una bolsita. Y esto como va con Jennifer, no sé si ponérselo. No hay más nada aquí. No hay más nada. No sé si ponérselo o hacer como estas últimas cosas que estaba haciendo de dejarlo en la bolsa y ponerlo todo el último día. No como el Marty del primer día, con el segundo que sí que le puse su guitarra y eso. No sé. Creo que lo voy a dejar en la bolsita y el último día, cuando haga el escenario conjunto, le pongo estos accesorios. Que como veis, bueno, ahora lo grabaré mejor con el teléfono. Punto número 7, voy a grabarlo con el teléfono. Pues eso, el 7, ¿lo veis? Yo creo que es el más chiquitito de todo. El 3 fue el más grande, bueno, el 4 también ha sido chico. El resto van a ser más o menos tamaño normal. Bueno, este también parece chico. Bueno, total, el número 7, estos accesorios para Jennifer, ahí viene esta bolsita, un bolso, un libro que parece que dentro tiene otro, yo qué sé. Este blanco es otro, ¿lo veis? Este blanco y este morado. Y estas dos muñequeras, como también traía el Marty de aquí, el punto 2 creo que venía una muñequera. Así que esto ha sido el número 7, lo dejo en su bolsita. Cuando lleguemos al 24 que está aquí, pues montaremos todo y ya abriré la bolsita. Nos vemos mañana. Número 8, aquí está, arriba a la izquierda, parte también grande. No voy a mirar lo que es la chuleta, la miraré mañana. Pulgar en alto, nos vemos mañana día 8. Pues bueno, continuamos con el vídeo. Además, bueno, voy a hacer fresco en Málaga, tela hace fresco en Málaga. Bueno, hoy vamos a saltar varios días, diréis, ¿por qué? Pues porque anteriormente nos quedamos en el 7, bueno, vamos a saltar varias casillas, nos quedamos en el 7 y ahora mismo, hoy, es 10 de diciembre de 2024, por lo que tenemos que abrir el 8, el 9 y el 10 que corresponde a hoy. Así que, bueno, aquí lo podéis ver, yo creo. Son las 10 menos 20 de la mañana, 10 de diciembre de 2024. Creo que la habréis podido ver por ahí, ¿no? Ahí. Bueno, así que, igual que siempre, voy a abrir la caja. Vamos primero con el 8, luego 9, y luego 10, y luego lo grabaré con el teléfono. El 8 está aquí, el 9 está aquí, y el 10... ¿El 10 dónde está? Aquí. Así que vamos primero con el 8. Bueno, vamos a abrir por aquí. No mira la chuleta por atrás, no sé lo que es. Mejor. Bueno, pues el 8 es un banco. Ahí lo estáis viendo. Será pues el del inicio de la película, cuando está Marty sentado, Jennifer de pie, que llega el padre con el AMC. Llega la tía esta para que le dé dinero para salvar el reloj de la torre, que luego le pone una pegatina, o la hostadilla, un papelito que le da donde Jennifer le apunta el número de teléfono porque esa noche está en casa de su abuela. Bueno, fricadas, ¿no? Este banco, que luego desde el banco ve el Toyota que viene por aquí en el remolque, de Stadler Toyota, Another Custom decía, ¿no? Algo así. Guapísimo el Toyota ese, guapísimo. Bueno, además dicen que son irrompibles esos coches. Bueno, el 8 ha sido el banco este. Voy a ponerlo por aquí. Está guapo esto que lo mueve y desaparecen los hermanos y Marty. Está chulo.
El 9 hemos dicho que está aquí, que es más chiquitito. A ver. Fijaos. Es una mochila, parece, o algo. Ah, mira. Bueno, ahora lo grabaré mejor con el teléfono. No voy a abrir el paquetito, pero bueno. Es como una mochila o algo. Y aquí está el panfleto que le da a esa mujer que pone salve el reloj de la torre. Pero fijaos qué detalle. Aquí atrás pone lo que Jennifer le escribe, porque esa noche está en casa de su abuela o algo, y pone I love you 555-4823. No sé exactamente si es lo mismo que le pone en la película, imagino que sí. Lo de I love you sí. El número de teléfono no estoy seguro, pero vaya, quiero pensar que sí. Ahora después lo grabaré con el teléfono. Ese era el 9. Y el 10 hemos dicho que está aquí. 8, 9 y el 10. Igual que siempre, luego dejaré todo dentro y ya el día 24 montaré todo. El día 10. Estoy adelantando varios días. Bueno, adelantando no, recuperando varios días porque el otro día estuve de ruta con la K75 por la Sierra de las Nieves, por Setenil de las Bodegas, por Grazalema. Al día siguiente he estado editando los mapas de esa ruta y lo que es la ruta. Los mapas se publicaron ayer. La ruta se publicará pasado mañana o el otro. Bueno, el día 10, ¿quién es? Pues el doctor Emmett Brown. Ahí está. Que le faltan algunos accesorios que luego se pondrán, que estarán en alguna de estas casillas. Ahí lo estáis viendo, el doctor Emmett Brown. Que aquí es como va vestido cuando está en el centro comercial Twin Pines. Que eso es un centro comercial que está allí en una zona cercana, digo entre comillas cercana a Los Ángeles. Que ¿sabéis qué? Ese centro comercial, o en ese centro comercial he estado yo, aparcado más o menos donde aparcó el doctor Emmett Brown, el camión donde luego por atrás salió el DeLorean. Lo veréis en futuros vídeos. Qué ilusión estar allí, la verdad, en la casa de Marty. En fin, eso lo veréis en futuros vídeos. Aquí está. Total, 8, 9 y 10. Y ya estamos al día. Son las 10 menos cuarto. Ahí está. Martes 10 de diciembre de 2024 y ahora con el teléfono voy a grabar lo que he sacado ahora mismo. Ya estamos al día. Llevo hablando 4 minutos 40, ¿no? Pues 8, 9 y 10, que está aquí. Vamos primero con el 8. Pues como decía, un banco no está bien enfocado. Ahora yo creo que está mejor enfocado. Así, aquí tiene un rayón. Ah, no, es como un pelillo o algo. Bueno, así por aquí. Playmobil 1981. Así. Geobra. Bueno, ahí está aquí. Bueno, Germany. Yo grabo todo al detalle y me da igual que mis vídeos sean largos. Ya está. Bueno, pues este era el número 8. Ahora después lo volveré a guardar ahí. Vamos con el 9, que no lo voy a sacar del sobre, igual que no he sacado del sobre otras cosas que hay. Lo sacaré el día 24 cuando complete todo, vuelvo a repetirlo. Sí, soy muy cansino y tal, pero así son mis vídeos. Esto parece o el chaleco que lleva Marty o una mochila. No caigo muy bien ahora. Bueno, lo gracioso es la hostadilla que le da cuando echa la propina. Ahí está, ¿lo veis? Salve el reloj de la torre. Pero lo que es un punto, bueno, ahí está, yo creo que viene enfocado, podéis leerlo. Ahí está, lo que es un punto es lo que hay por atrás. I love you, 555-4823. Ahora mismo no caigo si el teléfono es el mismo que le pone en la película, pero vaya, quiero pensar que sí, que es una reproducción bien hecha, ¿no? Así que bueno, ese era el número 9. Y vamos con el número 10. Ahí vacío, bueno, ya habrá por aquí algún accesorio para ponerle, creo, ¿eh? Bueno, el doctor Emmett Brown del principio de la película 1, cuando llega a los libios y le disparan, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que se da Marty, se va al pasado, rompe el pino de Peabody, al final es Long Pine, el centro comercial, en vez de Twin Pines. Bueno, si conocéis la película, lo sabéis de sobra. Ahí está el doctor Brown con su pelo blanco, la melenilla por atrás, esto por aquí, Amblin, no sé qué, bueno, los zapatos, pues todo, así está. Así que ya está. 8, 9 y 10 grabados hoy día 10. Sigo mañana con el 11, que está... ¿Dónde está el 11?
Aquí lo estaba tapando. No, este es el 17, 14, aquí está el 11. Mañana grabaré este. Nos vemos mañana. Bueno, pues continuamos. Miércoles 11 de diciembre de 2024. 10 menos 10 de la mañana van a dar aproximadamente. Ahí, 11 de diciembre. Y vamos, como siempre, a abrir lo que toca hoy. Hoy sí voy en el día que toca. Ayer pues abrí varios días a la vez. Bueno. El 11, ¿dónde dijimos? Aquí. No he visto en la chuleta aquí atrás cuál era. Bueno, el 11 está aquí. Vamos a abrirlo. ¿Qué es lo que toca? Ah, pues fijaos. No hay más nada aquí. Toca la escafandra o como se llame, que se pone dos, bueno, por abajo con lo típico cabeza de los Playmobil, que se pone dos en aquel inicio de Regreso al Futuro 1, ¿no? Cuando están ahí con el plutonio y tal, ¿no? Así que, ¿cuál era el 8? No, el 8 era un banco, el 9, el 10, el 10 era 2, que fue lo último que abrí. Pues esto va tal que así, ¿lo veis? Y coinciden los ojos, ahí en la ventanita que tiene por ahí. Ahí no sé si lo estaréis viendo bien enfocado con la GoPro, ahora como siempre pues lo grabaré con el teléfono. Se quedaría tal que así, ¿lo veis? Bueno, pues voy a grabarlo con el teléfono, repito, 11 de diciembre de 2024. Todavía no he llegado a la mitad del calendario, hasta el 24, pues mañana llegaremos a la mitad. Así que voy a grabarlo con el teléfono. Número 11... está relacionado con el número 10, como he grabado antes con la GoPro, y es esta escafandra o como se llame. Ahí dentro pone Playmobil y una numeración que no llega, a ver, se pone que ponerlo al revés para que se vea. No llega a enfocarlo, 3, 2, 1, 6, 120 parece que pone. Bueno, por fuera, pues aquí la estáis viendo. Y por aquí pues asoman los ojillos. Y ha puesto aquí el Playmobil de Doc. Voy a ponérsela. Aquí encajada, bueno, no lo encaja bien del todo, está la cabeza un poco girada, bueno, da igual, ya la pondré bien cuando lleguemos al 24. Así, aquí en el cinturón parece que habrá algo, en alguno de estos números que quedan por abrir, habrá algo que encaje ahí en el cinturón, ¿lo veis? Así que ya está. Esta era la pieza correspondiente al día 11, el 12 está aquí. Mañana tocará abrir esto, mañana jueves, día 12, abriremos esto, así que nos vemos mañana. Pues continuamos con el vídeo. Además, en esta toma de grabación de hoy vamos a abrir dos partes, ¿no? La 12 y la 12 más 1. Yo siempre digo 12 más 1 en lugar de 13. Si seguís mi vídeo, bueno, pues lo sabéis que siempre digo 12 más 1. Ayer no pude grabar el día 12 y hoy pues estamos a viernes 12 más 1 de diciembre. Ahí lo estáis viendo, 10 menos cuarto de la mañana. Bueno, pues eso. Vamos a abrir la 12 y la 13. Tampoco he mirado la chuletilla que toca, pero vamos a verla. Como siempre, pues esto lo quito de aquí, lo aparto, siempre lo guardo así. Y esto de aquí que se había caído también por aquí. Y la 2, aquí está. La 12 y la 13 que parece más grande. Así que vamos primero con la 12. Esta la tenía que haber abierto ayer, pero ayer no pude ponerme a grabar. Así que vamos a abrir la 12, que es la bolsita, se quedará aquí, la montaré como digo el día 24. Aquí no hay más nada. Y esto, bueno, pues parecen algunos accesorios. Yo diría que por la bolsita esta marrón, lo grabaré como siempre con el móvil, lo veréis mejor. Por la bolsita marrón yo creo que son accesorios para Doc. Para el de la figurilla número 10, que se le añadió una pieza de la 11, que era la escafandra esa. Yo creo que son para eso, porque este es el bolsito que lleva aquí con una llave fija, unos destornilladores, un alicate. Ahora os lo grabaré. Esa es la 12. Así que vamos con la 13, que como veis parece grande, ¿no? Así que, bueno, pues así. ¿Qué hay por aquí? No hay más nada. Esto, la verdad, no sé lo que es. No sé lo que es, pero tiene que ser alguna parte de alguno de los escenarios. Esto no forma parte de ningún personaje. Un banco no es, porque el banco ya ha salido aquí, en el 8. Está aquí.
Pero no sé de qué puede ser esto. Mira, a ver. Los escenarios estos, ¿qué puede ser? Un trozo de acera con algo para encajar una zarola. Puede ser eso. No. Esto es, ya lo he visto. Es para encajar el de este de Twin Pines. El logo del centro comercial Twin Pines con la hora que es la 1:16 de la mañana. Pues yo creo que este es. Lo gris, el cartel, que luego por aquí habrá otro que será la pegatina o yo qué sé. Y la base. Eso es. Así que bueno, pues como siempre, hoy 12:13 o 12:12+1, voy a grabarlo con el teléfono. Primero el 12. El 12 decía que era esto. Estos son accesorios, yo creo casi seguro, para dock, que lo tengo ahí, que era el 10 con el 11. Ya está todo abierto, que está puesto ahí. Yo creo que estos son accesorios para dock. Ahí lo veis. Y por aquí así, lo ponemos aquí. Y el 13, ahí dentro no hay más nada. Ah, sí, se me ha olvidado abrir esto. ¿Lo veis? Lo que os decía, lo estoy grabando in situ, ¿eh? El cartel del centro comercial Twin Pines, Long Pines, es gracioso, ¿eh? ¿Será que se puede poner por los dos sitios? Así que bueno, ahora sí que sí, aquí no hay nada. Y lo que decía, esto, por un lado se le pondrá la pegatina de un sitio y por otro de otro. Tiene gracia, la verdad. Así que esto lo puedo dejar ya montado realmente. Voy a traer las tijeras y abro este plastiquito. Ya que he ido por las tijeras, aprovecho, grabo ahí, que creo que ya lo grabé, ¿no? Esta matrícula también. Y esto de por aquí, bueno. Este cuadro, antes estaba allá arriba. La matrícula esa es la misma que aquella. Que veis que pone The Golden State, en el DeLorean de la película, eso no lo pone, las letras son un poquito más alargadas, pero bueno, este cuadro. Lo compré en esa página china que todos conocemos, yo le añadí esto, y le compré un marco de un centro de bricolaje que todos conocemos, que me costó muy barato, bueno, de decoración y casa y tal, que todos conocemos, que me costó muy barato, y bueno, pues aquí está puesto este cuadro de momento hasta que lo cuelgue por ahí en algún lado, acompañando al jabalí solitario, ¿no? Bueno. Volvemos allí al cuarto, vamos a abrir eso. Os decía, todo esto forma parte de este conjunto y esto forma parte de ese conjunto que hay ahí, por lo que también podemos abrirlo y lo incorporamos a lo que ahora mismo tengo aquí en el número 10. Podemos abrir esto y lo incorporamos ahí y vamos a dejarlo tal cual está esto. Voy a abrir esto también y lo ponemos, lo dejamos guay. Le pone también la pegatina de esto. Ahora después ya lo veis todo montado. Ya lo tengo aquí montado y os cuento algunas cositas. Bueno, abierto bien con las tijeras, sin romper esto ni nada. Bueno, cada uno es friki y sus cosas. Lo primero, he montado estas cosas a dos. Me venía esto, que eran dos piezas, la naranja y la amarilla del plutonio. Ahí, como estáis viendo, un reloj. Ahí está. Luego otro en esta muñeca, luego esto marrón y luego, no sé por qué, me viene otro reloj aquí, que no sé si formará parte de alguien más de los que hay aquí, pero sin embargo, esto era el 12, ahí solamente te vienen dos relojes, ¿estáis viendo? 12. Eso una cosa. Luego el 13 es este, aquí como veis, estas dos partes de acera están separadas. Aquí, estas partes de acera están juntas. No sé cómo las pondré. De momento las he puesto así separadas. Tendría que ver de nuevo el fotograma de la película para ver cómo quedaría esto mejor. Quizás juntas estaría mejor porque se vería mejor lo del pino, ¿no? Eso por un lado. Luego, al poner las pegatinas, ha sido fácil obviamente, pero el plástico por aquí veis que tiene esta forma de haber hecho el plástico. Por aquí abajo tiene otros círculos y claro, tendría que haber puesto la pegatina al revés. Es que ni aunque la hubiese puesto al revés, porque si hubiesen visto lo aquí abajo, una pegatina transparente por aquí arriba, hay que pegarla un poquito mejor por aquí, y se queda que se ven los círculos esos. Eso es un poco nivel friki, ¿no? Pero bueno, ya está. Y ya está el tema de la acera, el tema del plástico. Sin embargo, por este lado el plástico no tiene esos círculos. Tendría que haber puesto lo de Twin Pines quizás
en el otro sitio, ¿no? Porque Love Bite al final es para una parte concreta de la película. Pero bueno, ya está. Son cosas friki. Esto lo podemos juntar así. Yo creo que a mejor, ¿no? Lo centramos un poquito. Yo creo que a mejor así, ¿no? Con la cera junta. Ahora lo centro un poquito más y eso. Pero ya está simplemente el tema de la cera, la forma del plástico y que hay un reloj aquí que sobra. A ver qué hora es. No tiene hora, obviamente. Bueno, sobra. Lo volveré a meter en esta bolsita y lo guardaré en su sitio. Así que ya está. He grabado día 12, que fue ayer, pero lo grabo hoy, y día 12 más 1. La verdad que está guay esto de Twin Bike, Long Bike, es un punto, ¿eh? Así que ya está. Lo siguiente, pues 14. Ya vemos la chuleta. El 14. Ah, fijaos, aquí tiene la matrícula. No tiene lo de Golden State. O quizás sí parece que lo tiene. Pero bueno, ya está. Y la videocámara. Que era la cámara Sony o no recuerdo qué marca era. Ya está. Que tiene relación con Ronald Reagan, el actor. Por eso la televisión portátil, lo acordáis, ¿no? Así que eso lo abriremos mañana, día 14. Ya está. Jugar en alto, nos vemos mañana. Que por cierto, antes de pasar al día 14, una cosa más. Creo que lo he dicho ya durante el vídeo, pero si no me da igual, lo repito. Si vais al centro comercial El Puente Hills Mall, en California, entre comillas cerca a Los Ángeles, digo entre comillas porque allí las distancias son larguísimas y Los Ángeles es enorme, pues dentro de ese centro comercial, que es el centro comercial de Regreso al Futuro, donde el parking y todo esto se llama el Puente Hills Mall. Hay una réplica de este cartel. Tiene un poquito fastidiada y tal, pero hay una réplica dentro de este cartel. Es de un centro comercial muy antiguo que está casi abandonado y muy poco ya comercio dentro. Pero bueno, sigue allí, que es donde se rodó la escena de Regreso al Futuro, allí en ese centro comercial, en el parking, ¿no? Así que ya está, lo aclaro, si vais por allí, el Puente Hills Mall se llama. Está allí, entre comillas, repito, cerca a Los Ángeles. Y ahora sí ya, lo siguiente lo grabamos el día 14. Pues continúo con el vídeo y hoy toca abrir 3 partes. ¿Por qué? Porque hoy es lunes 16 de diciembre de 2024. Son las 12:10 de la mañana, lunes 16 de diciembre. Nos quedamos en el anterior, el 13, por lo que toca abrir 14, 15 y 16. Así que como siempre, pues vamos a abrir esto. La verdad es que me ha hecho gracia la postal esta que la gira y desaparece Marty y los hermanos. No, Marty no desaparece, los hermanos son los que desaparecen. Bueno, nos quedamos aquí y hay que abrir 14, 15 y 16 que está aquí. No mira la chuleta de atrás, no sé lo que va a tocar. Bueno, vamos con el 14. 14 que tenemos. Ah, mira, la videocámara, lo dije en el día anterior, pero claro, es que el día anterior para mí hace 3 días, no me acuerdo. La videocámara y esta matrícula de Out of Time, que la compararemos ahora después, de nuevo grabaré la que tengo ahí en la vitrina del salón. ¿Lo veis? Aquí no pone The Golden State, sí lo pone, The Golden State, pero yo diría que el DeLorean de la película no pone The Golden State y las letras son como más alargadas para que cubra toda la matrícula. Friquismos de uno, pero no estoy seguro, ¿eh? Bueno, esa es la 14. Vamos a abrir la 15. Aquí, la 15 es precisamente la zona donde está la matrícula del DeLorean, ¿lo ves? Aquí está Marty. El Marty, este será el Marty de 1955, creo yo, ¿no? No es el Marty de... porque tiene una corbata, tal. Bueno, ahora veremos, no creo que sea el Marty de otra época. Bueno, ponemos aquí. Y el 16, que está aquí, pues lo abro así para que veáis. Fresquito hace hoy, no veas. Está el cielo raso además. Tengo la ventana justo enfrente, está el cielo raso, hace un fresco en Málaga. Málaga es que el frío es húmedo y aunque la gente piensa que en Málaga siempre hace calor, pues no siempre hace calor, a veces hace bastante frío. Y el frío húmedo no veas. Esto de que se te congelen las manos yo lo llevo fatal. Y mira que raro que yo tenga las manos frías, ¿eh? Bueno. Está la escafandra esta, como la de Doc, que era blanca, que va aquí, claro, y cuando Marty se va de los libios, esto en el parking de allí, el centro comercial Puente Hills Mall,
aparece en la granja de Peabody, que le dispara porque se piensa que es un mutante espacial y se va y le rompe un pino, y luego pues en vez de Twin Pines ya sabemos que era Long Pine, ¿no? Le rompe un pino, le mete un tiro, le revienta el de este para echar las cartas y pone Peabody, ¿no? Que le decía Doc anteriormente a eso, todo esto era del señor Peabody o de un tal Peabody que tenía la absurda idea de plantar pinos, ¿no? Esa es la traducción en español. A lo mejor estáis viendo esto de otros países y la traducción es distinta, pero bueno, esto es en español de España. Así que esta escafandra y estas muñequillas que tiene aquí para las muñecas, pues sí que se pueden poner ahora. Así que como siempre, ya he grabado esto con la GoPro, 3 minutos y medio llevo hablando, no sé cuánto durará el vídeo cuando esté editado, durará 1 hora si no más. Voy a grabar con el teléfono, ya está. 13, 14, 15, no, 14, 15 y 16, ya está, abiertos también. Estamos al día, repito, lunes 16 de diciembre, 12 y 12 de la mañana. Bueno, pues aquí 14, aquí 15, que lo veis, en la zona de la matrícula del DeLorean, y aquí 16, llegué a mirar así por si me dejase algo, que a veces me ha pasado, como las pegatinas de eso, del otro día. Bueno, no hay nada más. Esto, ahí está la matrícula, año 86, la videocámara. ¿Qué marca era la videocámara? ¿Sony o...? No recuerdo bien ahora mismo. La escafandra esta, como se llame, ahí está con esto para las muñecas. Tiene una parte que es la que ancla la parte delantera del brazo, que es como está rebajada, ¿lo veis? Por ahí delante. Bueno, está bien trabajado esto, la verdad. Para anclar por aquí. Y aquí, Marty. Ahí está. Y por atrás, pues, eso pone. Así que esto, en vez de sacarlo ya, el 24 lo sacaré mejor y ya comparo esto con la matrícula que tengo ahí en la vitrina del salón. Pero esto sí lo voy a sacar y lo ponemos ya en Marty y lo guardamos aquí todo. Bueno, pues ya le he puesto esto a Marty. Esta baila un poquillo, esta sí que queda un poquito más anclada, pero bueno, ya está. Están encajadas por aquí abajo y mirando la chuletilla de esto, he visto que la videocámara la coge Marty con una mano, en la otra no sé qué tiene, la verdad, eso no lo he visto todavía. Y Doc en la otra mano tiene la matrícula, así que voy a abrir esto también y ya pues rematamos la faena, porque Doc estaba aquí en el 13, ¿o dónde estaba? En el 10, ahí está. Esta bolsita por aquí, esto por aquí, aquí tiene que tener la matrícula y Marty en la otra mano pues la videocámara y la que lleva aquí en esta mano no me ha salido todavía lo que sea, así que voy a ponerle eso. Pero bueno, ya que he sacado estas dos cosas, ahora sí voy a coger la matrícula y me la voy a llevar allí al salón donde está la otra en la vitrina, la grande, y las comparo, le hago una fotillo también. Aquí se ve, yo creo que está bien enfocado, y si la bajo, aquí tenemos la suya, también lo veis, el mismo 86 que está aquí, ahí amarillo, así, y aquí el grande, y allí la otra, la del 2015, ¿lo veis? 2015, bueno, pues, ¡hala! Perfecto, vamos a ponérsela a Doc. ¿Lo veis qué chulos quedan? Marty ahí con la cámara, o estuviese grabando, y Doc aquí con la matrícula. Queda muy chulo. La cámara, Marty la coge así. ¿Lo veis? La verdad es que queda guay, ¿no? Están aquí. Están ahí abajo. Así que ya está. He abierto lo que correspondía ya para actualizarme hasta el día de hoy. Y encima pues he replicado eso, ¿no? Repito, lo que lleva Marty ahí en su mano izquierda, no sé si ya ha salido y todavía lo tengo sin abrir o está por salir, no sé, pero bueno, ya saldrá. Así que ya está. Los veo mañana, seguiremos abriendo más cositas. Pues continúo con este vídeo de los Playmobil. Hoy vamos a abrir el 17 porque es martes 17 de diciembre de 2024, son las 9:30 de la mañana van a dar. Así que vamos con el 17. De nuevo, como siempre, esto lo apartamos. El día 24 contaremos todo. Y el 17 está aquí. Está aquí. Ya abrimos el 16 ayer, fue el último que abrimos.
Así que vamos con el 17, no he mirado la chuleta que hay atrás, que no debería estar. ¿Qué será el 17? Pues está durito. Pero durito, vaya. Pero duro. Está bastante duro, no entiendo por qué. Voy a ir a por un cuchillito y rompo aquí un poco, pero vaya. No entiendo el por qué esto está tan duro. Ahora sigo abriendo. A ver si con el cuchillo puedo romper aquí un poquito. Joder, que ni con el cuchillo, ¿qué pasa aquí? Qué cosa más rara. Por aquí sí, pero no debería abrirse por este lado, tendría que tener la lengüeta por este lado. Playmobil aquí ha sido un fail, ¿eh? Aquí pasa algo. Tienes que romper todo el cartón este, ya está. He roto desde aquí, no desde la lengüeta que tiene aquí para coger. Es raro, no está bien, no está bien terminado esto. Bueno, el 17. Pues aquí tengo algunos accesorios más. Ahí está. No hay nada más. No hay nada más aquí dentro. Así que ahora lo grabo con el teléfono. Joder, ha costado abrir el 17. Estaba mal terminado esto. No debería estar como está así. Bueno, ahora lo grabo con el teléfono. Como veis, he abierto por este lado. Tendría que abrirse por aquí, como todos. Joder, está bastante duro. Hasta con el cuchillo me ha costado. Bueno, aquí hay como esto. Ahí está. Que es como lo que le entregan a George McFly para que se lea de los extraterrestres, del planeta Vulcano, no sé qué, que le absorbería el cerebro, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto. Y esto de aquí, la verdad, no sé lo que es. Miren las chuletillas de aquí atrás del escenario, a ver si encontramos estas piezas. Eso, el 17... Está ahí, el 18 va a ser Beef. Fijaos la cara de malo que tiene, ¿eh? Bueno, el Beef de 1955, ¿eh? Eso 17 está buscando, sobre todo aquí que está todo como mejor colocado, pero no lo encuentro. No sé, la verdad. No sé. No lo encuentro, a lo mejor sí lo estoy grabando, pero no sé. Así que lo voy a dejar aquí en la bolsa y el día 24, cuando monte todo, ya lo miraremos más tranquilamente. Total, va a salir en el vídeo tarde o temprano. Es como algo que se cuelga aquí de algún sitio. Esto no sé ni lo que puede ser. Parece un secador, pero un secador no creo. Bueno, y esto ya está. Se puede poner más zoom. Ahí lo estáis viendo. Así que ya está. Mañana nos vemos. 18 está allí, abajo del 12 más 1. Mañana 18. Bueno, pues continuamos dedicando, como todos los días que puedo, dedicando un ratito por la mañana a grabar lo que me toca abrir. Hoy 18 de diciembre, miércoles, 9:30 de la mañana. Bueno, pues miércoles 18 de diciembre, 9:30 de la mañana. Vamos a abrir el 18. Mañana 19, la personita que me ha regalado esto a través de mi hermana, mañana 19 cumple un año ya. Joder, un año desde que nació. Bueno, mañana también lo volveré a contar. Vamos a abrir el 18. No he mirado la chuleta, pero ayer creo que vi que era Beef, ¿no? El Beef de 1955. Ese que iba con un Ford, ¿no? Descapotable. Que pasa por el túnel allí que va hacia el observatorio Griffith en Los Ángeles. Por ese túnel lo he conducido yo. Si no lo habéis visto el vídeo, ya lo publicaré y bueno, pues ya está, lo dejaré luego al final de la pantalla, aunque no esté publicado. Bueno, 18 está aquí. Aquí está el 18. Así que a ver si este se abre más fácil. Sí, este se abre más fácil que el de ayer. Pues más fácil no, se abre como se tiene que abrir. Es que el de ayer yo no sé qué le pasaba, vaya. La máquina no había cortado bien esto. Bueno, esta bolsita. Aquí dentro no hay más nada. Y es el Beef. Ahí lo veis, con cara de malvado, de 1955. Voy a abrirlo con las tijeras y lo grabo con el teléfono. Tiene gracia. Tiene también algunos accesorios por aquí.
Voy a abrirlo con las tijeras. Pues el 18, ahí está eso ya vacío. He abierto, como siempre con tijera, el plastiquito. Y aquí tenemos a Biff, ¿lo veis? Con esa cara. Joder, he cogido un Playmobil y han puesto ahí 2 rayas con un Edding, vaya. Bueno, ahí el pelo, es distinto del de un Playmobil normal. Y aquí por atrás, pues, como lo de siempre, Amblin, el LC, no sé qué historia. Bueno, por aquí la suela. No creo que nadie haya grabado tan en detalle estas cosas como yo. Y aquí te vienen, pues, algunos accesorios. 2 muñequeras y esto que irá aquí en el cuello, yo qué sé, voy a ponérselo. Exactamente, 1955. Biff Tannen, ahí está, con lo de las muñequeras y lo del cuello, ¿lo veis? Aquí lo tenemos, al personaje. La verdad que lo del cuello ha costado un poquito ponérselo, pensaba que incluso podía partir, pero vaya que ha entrado, va bastante a presión. Ahí lo tenéis. ¿Cómo queda? Pues ya está, ya como siempre hemos abierto otro paquetito más al día 18, mañana nos veremos en el día 19, que no he visto lo que hay por atrás, pero bueno, da igual, mañana nos vemos. Pues continúo con el vídeo, jueves 19 de diciembre de 2024, son las 10:30 de la mañana van a dar, jueves 19 de diciembre de 2024, continúo con el vídeo y como decía ayer, hoy es un día especial, tiene relación con esto también. ¿Por qué es un día especial? Porque mi sobrino Gonzalo, el hijo de mi hermana, hoy cumple un año de vida ya, ¿no? Entonces, ¿tiene relación con esto? Pues porque creo que lo comentaba al principio del vídeo este que estoy haciendo de los Playmobil, Regreso al Futuro, el calendario de Adviento. Él, a través de mi hermana obviamente, ha sido el que me ha regalado esto. Así que por eso hoy lo nombro. Y luego, bueno, pues celebraremos su primer cumpleaños, ¿no? Un año. Ya el otro día, hace 4 o 5 días, lo monté en una bicicleta de estas de sin pedales, que además hice un par de vídeos en mi canal, la compré en segunda mano, la desmonté entera, luego la tuneé, personalicé, que quedó muy chula, y el otro día ya pues lo pasé por allí por su casa, por el salón y el pasillo y tal, y es la primera vez que se montaba, lo cogí con las manos manilladas, le cogía el culo así en el asiento para que no se cayese, obviamente todavía no llega bien el suelo, y parece que le gustaba esto de rodar, veremos a ver si sale tan motorista. Así que vamos a abrir el 18, que también este vídeo que estoy grabando ahora mismo, lo voy a incluir a una serie de vídeos que estoy grabando de él, eso es en modo personal, modo familiar. Y llevo ya grabado 11 vídeos de su vida, cada vídeo dura más de 1 hora, por lo que llevo pues más de 12 horas grabados ya de vídeo desde que nació, desde hace justo un año, contándole quiénes eran sus abuelos maternos, y bueno, pues muchas cosas, y grabando momentos de su vida, y cada vídeo pues dura más de 1 hora, y este vídeo lo voy a incluir ahí. Así que voy a abrir la parte 19, como siempre, quito esto, y el 19 está aquí. Aquí está el 19, Gonzalo. Así que... está durito igual que estaba el 17, que tuve que abrirlo con el cuchillo. Así que voy con el cuchillo y abrimos este. No han cortado bien esto y eso. No, sí que he podido, Así, que es la 19. Pues... aquí viene algo, parece como una mesa, una tabla o algo, y unas pegatinas, viene por aquí. No es nada. El baile del encantamiento bajo el mar. Ahí está, donde se conocieron los padres George y ¿cómo se llama la madre? Los Reyes, McFly. Ahí está, habrá que pegarlo aquí. Así que voy a grabarlo con el teléfono, ya hablando 3 minutos, 7, 8 segundos. Este irá en el vídeo también 11 de lo que estoy haciendo de Gonzalo. Bueno, voy a grabar con el teléfono. Pues el 19. Un año, Gonzalo, no veas. Qué tío. Bueno, pues esto como un cartel, ¿no? Que se pone así para apoyarlo. Y la pegatina. Encantamiento bajo el mar. Ahí está. Saturday Night Dance. 2020, tal y cual, Germany, bueno. Pues vamos a pegarlo aquí, ¿no? Lo tenemos y aquí lo tenemos. Acá perfecto. Sí está, ¿no?
Por atrás lo veis, es tal que así. Así que bueno, ese era el 19. Mañana nos vemos en el 20, esto se va acabando. Mañana nos vemos. Bueno, pues continuamos con esto. Hoy llevo un micro externo, en el móvil también voy a grabar luego con un micro externo. Hoy abrimos la parte número 20, viernes 20 de diciembre de 2024. Esto ya se va acercando a su fin, son las 9:25 de la mañana. Y eso, vamos a abrir la 20. A ver qué toca. Hoy tampoco he mirado la parte de atrás y lo que vi otros días no me acuerdo que era la parte 20, pero bueno, ya está, como siempre, quitamos esto y la parte 20 está aquí. No sé si costará mucho abrir esto o no. No, está abierto bien. A ver qué tenemos en la parte 20. Ya nos vamos acercando a la 24, poquito a poquito. ¿Quién lo diría desde que empezamos? Bueno, aquí dentro no queda nada más. ¿Qué hay por aquí? Pues hay un monopatín. Está el monopatín de Regreso al Futuro de 1955, no el aeropatín, el más rústico, ¿no? De hecho, en la parte de esta película, los niños llevaban el monopatín con unos rodamientos de camión o de lo que sea, o un cigüeñal o de lo que sea, ¿no? Así que tenían una parte aquí para agarrarse, que Marty se la rompe y lo usa a modo de monopatín, que luego Biff, el Ford, lo estrella contra la camioneta del estiércol, ¿no? Bueno, pues este monopatín, así, la verdad es que no sé por qué tiene estas piezas rojas, quizás sí porque es más tipo antiguo, pero bueno, da igual. Un monopatín, ahí está. Ahora lo vamos a dejar ya montado, pero guardado en su bolsita, aquí en la 20. No hay nada más aquí dentro. Bueno, voy a grabar con el teléfono también, con un micrófono externo. Pues la parte 20, quizás escuchéis el teléfono distinto a otros días, pero es que es un micrófono externo. Bueno, aquí, esto. Ahora lo abriré con unas tijeras como siempre, ¿lo veis? Por aquí, la ruedecilla y tal. Voy a abrirlo, ya lo dejo montado y en su bolsita lo dejo en la parte 20 y el 24 montaremos todo, como siempre digo. Pues aquí está Marty, hay el monopatín. He tenido que mirar una piececilla que traía que no sabía dónde era y es esta que está aquí, para que se sujete bien con los pies. Así que aquí está el monopatín, ¿lo veis? Tiene esas partes como cromadas a los lados de los neumáticos, bueno, de las ruedas. Y por arriba es así, como imitando madera, ¿lo veis? Gracioso. Y bueno, pues por aquí algunas letras, al revés. Así. Quizás se pueda leer Germany, tal y cual. Así que ya está. Aquí está esto. Mañana nos veremos en la 21. Nos vemos mañana. Pues continúo con el vídeo. Hoy es sábado 21 de diciembre. Son casi las 12 de la mañana. Y vamos a abrir la parte 21. Ahora después iremos a celebrar el cumpleaños de la personita que me ha regalado esto. El un año. Así que, bueno. 21. ¿Dónde está el 21? A ver, ¿dónde está? 20. Aquí está. Aquí lo tenemos. Lo mira lo que hay debajo. Y otro que está muy duro de abrir. Ahora. Está bastante duro. Se ha roto está esto. Bueno. El 21 es el Marty de 1955. Ahí está. Con sus salvavidas, ¿no? Vaya, yo pienso. Así que, bueno, ya no hay nada, como siempre. Voy a grabarlo con el móvil y dónde aparece por aquí el dibujito. Bueno, pues día 21, ya no hay nada. Pues todo a abrirlo. Se ha roto hasta esta parte, bueno. El Marty de 1955. Aquí lo tenemos por aquí. Como siempre también grabo eso. Por aquí los zapatos. Y es este, el que va encima del monopatín que me tocó el número 20, que está allí, lo monté ayer, ¿no? Así que ya está. Hoy era el día 21. Mañana nos vemos el 22, que está... ¿Dónde está el 22? Pues ahora a simple vista es que ni me fijo. Está aquí. Así que mañana nos vemos. Pues continuamos, calendario de Adviento. Esto está pensado pues para hacer uno por día. Algunos días he abierto varios. ¿Y qué pasa? Pues que supuestamente tendría que haber llegado hasta el día 24. ¿Y qué pasa? Hoy es jueves 26 de diciembre de 2024. 26 son las 11:30 de la mañana. Ahí está de nuevo, jueves 26 de diciembre.
llevo unas cuantas noches buenas y días pegados que 3 años llevo ya con este, que siempre me pasa algo. He estado un poco chungo, de hecho todavía no estoy muy bien. Y es que esta personita que me regaló esto, que cumplía un año, que ha cumplido un año, mejor dicho, pues en su fiesta, o alguien mejor dicho que ha ido a su fiesta, pues nos ha pegado algo a mucha gente. Yo entre ellos. Así que estos unos días como que no estaba muy para grabar. Así que ya está, vamos a continuar ya a abrir lo que queda y montaré lo que falta. Nos quedamos en el 21, nos quedamos aquí, queda el 22 que lo estoy viendo aquí, el 23 que está aquí arriba y el 24 que está aquí abajo. Así que vamos a abrir el 22 primero. Se ha abierto bien. ¿Qué es aquí? Me miro las chuletillas atrás. ¿Qué hay por aquí? Pues unas cuerdas. No sé qué rollo. Bueno, será por la que se tira todo del reloj. Bueno, pues esto es el 22. Vamos con el 23. 23. Pues ya mira que no tenga nada más dentro. No más nada. Y 23 no más nada. Son como unos guantes, una escritura y tal. Ahí está. Voy a poner aquí. Y el 24, el último ya, que tendría que haberlo abierto hace 2 días, pero no estaba yo hace 2 días para abrir esto. Vamos a abrir esto. De hecho estaba fatal ese 24. Aquí tenemos a Doc. El Doc de 1955. Ahí está, ¿lo veis? Por ahí estaba el del 85, cuando el centro comercial Twin Pines saca el DeLorean, ese con la escafandra y tal. Y este es el del 55. Ahí está. El 24. Así que voy a grabarlo con el teléfono y vamos a proceder a montar todo. Pues el 22, esas cuerdas que hay por aquí, ahora la abriré con la tijera. El 23, estos guantes ahí con esta escritura. Ah, la carta de no abrir hasta 1985. Luz, café. Ahí está, y por atrás pues la carta que le escribe Marty. Ah, qué guay, ¿no? Bueno, ahora la grabaré mejor cuando abra esto. Y aquí el 24, pues Doc de 1955. Como siempre, pues grabo todo lo que pone, hasta la suela, en fin, hasta la camisa igual, ¿eh? Bueno, pues ahora sí que sí, voy a abrir esto, tenemos que montar todo. Bueno, pues una vez que he abierto ya con las tijeras, fijaos, esta cuerdecita que te viene con esto, será para ponerlo aquí en la mano. Y esto no sé lo que es, la verdad. Ahora lo buscaré por ahí. Y luego estas manoplas, o guantes, ¿no? Para Doc, ¿será? Y estos escritos de Marty, ¿lo veis? Querido señor Brown. Geoffrey Marty. Ahí está, ¿no? Qué guay. Y por aquí, no abrir hasta 1985. Está bien conseguido esto, ¿eh? Y ahora voy sacando todo lo que hay por aquí que dejé en algunas bolsitas, ¿lo veis? Voy sacando todo. Esto lo aparto. Y basándome en esos dibujos que hay ahí, pues vamos a construir el escenario con todos estos cartones que hay aquí. Tenemos que hacer un collage, o ¿cómo se llama esto? No sé cómo se llama, un mosaico, no sé cómo se llama, pero bueno, vamos a construir esto. He sacado todo y lo tengo aquí. Esto está ya con sus pegatinas puestas, abierto y todo. Y me falta por abrir este paquete, este y montar aquello. Así que voy a ir abriendo esto. Ya tenemos ya todo. Así. Así por aquí. Y así. Vale, pues vamos a ir fijándonos en aquello y vamos a ir montando esto. Está ya todo sacado. Allí las huellas del DeLorean. La zona del ayuntamiento. Esto hay que ponérselo por aquí adelante. Y esto
¿Lo veis? Qué gracioso, ¿eh? Es el Playmobil, la camiseta clase del 84, la hermana, como la película, igual, vaya. Bueno, pues listo. Además, ¿ves? Esto que te venía para, bueno, ahora ayudarte a montarlo, ¿no? ¿Ahí lo ves? Así que me voy a liar tranquilamente y voy poniéndolo. Bueno, pues después de un rato peleando entre comillas un poquito, montando toda la historia esta, y no ha quedado perfecto, obviamente, he querido reproducir esto mejorando algo, porque esta calle así no estaría así, por eso el rojo este coincide con este rojo de aquí. Vamos para acá. Ahora después reproduciremos esto también, pero vamos a reproducir esto. Así. Aquí lo tenemos. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Y aparte lo he puesto tal cual está en este dibujo de aquí. Lo he puesto tal cual, simplemente mejorando aquello. ¿Lo veis? Esta cera roja coincidiendo con aquello porque el DeLorean pasa hacia allí. Entonces, bueno, fijaos, Doc. Aquí, colgado del cable, este era el rayo que cae ahí. Y bueno, qué fricada, ¿eh? Esto es una auténtica fricada, vaya. Por aquí, esto por allí, a Jennifer, aquí Marty del 85 con su altavoz que lo revienta, este banco con esa mochila. Y esto de Twin Pines, que ya sabéis que por atrás tiene lo de Long Pine, ¿no? Bueno, pues esto es una reproducción calcada a esto que está aquí. Mejorando, digo, lo de aquí de esa cera, ¿no? ¿Qué os parece? Está guapo, ¿eh? Pero bueno, he comido un poco el tarro para encajar eso, porque es que el manual, la verdad, que era un coñazo. Al final lo he hecho a ojo, como se suele hacer las cosas. Pues aquí está. Por cierto, viene aquí, no aparece aquí y tampoco aparece ahí, me ha sobrado esto que está aquí. No sé lo que puede ser. Esto es una pieza que sobra de esto. Esto es un reloj de los que tiene Doc. Ahí está. Esto es como un secador que tiene relación con esto, ¿no? Yo creo. Ahí está, esto por aquí. Y esto, la verdad, ahora mismo no caigo lo que puede ser. No sé. Pues esto es lo que ha sobrado. Esto y esto, repito, pues son piezas de recambio que vendrán. Pero esta cosa de aquí no sé qué puede ser, la verdad. Pero aquí, desde luego, no va, porque aquí no aparece. Se puede añadir, obviamente, se puede meter por ahí en algún lado, pero ahí no aparece. Esto viene como de relleno, yo qué sé. Pero bueno. Está muy chulo, ¿eh? Que por cierto, antes de pasar a imitar la siguiente imagen, he añadido aquí algo que no tiene mucho que ver con Regreso al Futuro. Me parece que estáis viendo lo que es, ¿no? Este Playmobil de motocross. Creo que al principio del vídeo lo hice enseñando Playmobil antiguos que conservo, ¿no? Que ya hace tanto que grabé aquello. Aquí haré a lo mejor una foto de captura principal para el vídeo, lo que sea, y aparecerá esa imagen de motocross, ¿no? Así que ahora vamos a evitar la otra, ¿ya? El motocrossista, lo que estamos del escenario. Antes de quitarlo, que el tío metió primera, se ha metido aquí, se está intentando ligar a Jennifer, ¿eh? Vamos con el siguiente escenario. Bueno, ha quedado chulo, la verdad. Son ya, fijaos, jueves 26, son ya las 1 de la tarde. Que se me ha quedado bastante tiempo montando el cartón este, pero bueno. Hemos imitado, o he imitado mejor dicho, esta imagen de aquí. Ahora puedo imitar esta. ¿Lo veis? Aquí, en esta presentación, sí que está bien hecho porque está aquí el ayuntamiento y aquí la calle por donde el DeLorean pasa y aquí deja el rastro del fuego, ¿no? Entonces está tal cual yo lo he puesto, que es como tiene que ir. Por eso esta acera con el rojo coincide con esta parte del cartón. Esto rojo en Estados Unidos, pues es que aquí en esta acera no puedo aparcar. En esta sí, pero aquí no. Que ahora que recuerdo, Doc lo habría hecho mal en la película porque habría aparcado en este lado, si mal no recuerdo, el coche con el remolque y eso, ¿no? Bueno, que viene un policía a pedirle si tiene permiso y tal, ¿no?
Bueno, pues ahora vamos a editar esta imagen que hay aquí. La verdad que es una pena porque es que actualmente no tengo sitio en casa para poner esto. Ahora cuando termine pues tendré otra vez que guardarlo todo, pero es que no hay sitio para todo. Así que vamos a editar esto. El siguiente escenario es este. Y para ello, bueno, pues he quitado esto que estaba en el otro. Entonces, este lo tenemos aquí. Así es, tal cual. Es un poco más simple. Ahí está el rayo. Dock sigue igual, ya no tienen la mano izquierda lo que llevaba antes. Estos están en otra postura. Estos están aquí delante del cartel de Twin Pines, que por atrás sigue siendo Long Pine. Y bueno, pues Jennifer tampoco tiene la mano lo que llevaba antes, que ahora lo lleva Marty. Ahí lo veis. Así que ya está. Perfecto. Y que después de muchos días de grabación, pues esto lo estaréis viendo dentro de algunos meses. Habéis visto ya que estamos casi finalizando diciembre de 2024. Pues me vuelvo a poner aquí, me grabo con la GoPro y despido el vídeo. Varios días grabando, un mes prácticamente grabando este calendario de Adviento de Playmobil de Regreso al Futuro. Ahora me voy aquí ya con la GoPro. Jueves 26 de diciembre de 2024 estoy terminando esto, que según mis cálculos y según mi agenda tengo aquí, que voy clasificando los vídeos que tengo que ir programando, quizá lo estáis viendo a principios de marzo ya de 2025. Ya entenderéis por qué una vez que veáis este vídeo y sucesivos. Así que ya está. Ha sido una grabación muy chula, un regalo muy chulo de Gonzalo dado por mi hermana. Gonzalo, que su primer cumpleaños pues nos ha pegado a todos, bueno, a todos, ¿no? A unos pocos un buen virus o alguien que fue ese cumpleaños. Ya pasará eso para la historia. No es como estamos. Yo ya lo estoy pasando, más o menos. Espero que os haya gustado. A mí Regreso al Futuro es una película que me encanta desde siempre, desde pequeño la veía con mi padre. La 3 me gusta un poquito menos, pero la primera y la segunda me encantan. Así que soy un friki de eso, sí, soy un friki. Mi cuenta de Instagram, @nachoacabs1. Espero que os guste esto. Tengo algunos vídeos de juguetes y tal. Mi pareja me regaló también hace un par de años un Land Rover, porque también soy un poco friki de los Land Rover. Un Land Rover de madera que había que construir pieza por pieza. Creo que hice un vídeo sobre ello. Si es así, de ese vídeo os dejo aquí ese vídeo del Land Rover de madera que hice, que también lo digo. Y se lo he dicho a mi hermana ahora cuando le he mandado esto, que está todo listo. No me vuelva a regalar algo que haya que montar. Esto me desespera. Prefiero 1000 veces desmontar un carburador y limpiarlo en 1000 partes que hacer estas cosas de manualidades en casa y tal, de juguete y tal. Me desespera esto. Al final lo hago, pero me desespera. Otro tío mío me regaló hace bastantes más años un Bugatti EV110, creo que es el modelo, no estoy muy seguro. Este que es azul, típico antiguo, ¿no? Para montar también por piezas de esto de maqueta. Al final lo monté, pero me desesperó, estas cosas me desesperan. Yo no estoy hecho para las maquetas. Así que lo que sea me lo regaláis ya montado. Bueno, @nachoacabs1 mi cuenta de Instagram, ya lo he dicho, un vídeo que os deje si el del Land Rover, el botoncito para suscribir al canal, alguna lista de reproducción que os deje por aquí también, y por aquí también pues otro vídeo que os deje, pulgar en alto, un saludo más fly desde Málaga.